Capítulo segundo. Un nuevo emperador y un emperador renovado. Extrañas nubes llenaban los cielos, el sol brillaba con fuerza, rojo y enorme, más allá de aquellas, y las aguas del océano eran negras, cuando las galeras doradas pusieron proa a puerto, por delante de la maltrecha nave insignia, la Hijo del Piarai, que avanzaba lentamente con los esclavos, muertos por el esfuerzo. Las velas destrozadas colgando de los mástiles, los guerreros tiznados de humo en las cubiertas y un nuevo emperador en el puente semiderrumbado. El nuevo emperador era el único hombre jubiloso de la flota. Estaba realmente contento. Ahora era su estandarte, y no el de Elric, el que ondeaba ufano en el mástil, pues Ircon no había perdido un minuto en proclamar la muerte de Elric y declararse a sí mismo nuevo gobernador de Melniboné. Aquel firmamento inusual era para ir con una promesa de cambios, de un retorno a los viejos tiempos y a la antigua fuerza de la Isla del Dragón. Su voz tenía un auténtico ronroneo de placer al impartir órdenes, y el almirante Magnum Colin, que había sentido cierta prevención hacia Elric, pero ahora debía obedecer las órdenes de Ircon. Se preguntó si no habría sido preferible, quizás, hacer con el príncipe lo que éste había hecho, sospechaba el almirante, con el desdichado Elric. Divintar estaba apoyado en el pasamanos de su propia nave, la satisfacción particular de Terhali, y prestaba también atención al cielo, aunque éste traía para él presagios de desgracias. Divintar había llorado la muerte de Elric, y su cabeza estudiaba la manera de vengarse de Ircon, si llegaba a comprobarse que el príncipe había dado muerte a su primo por la posesión del trono de Rubí. Melniboné apareció en el horizonte con su silueta de escarpados acantilados, como un monstruo sombrío agazapado en las aguas, guardando las espaldas a las asombrosas maravillas de su útero, la ciudad de ensueño de Imrir. Las grandes rocas se alzaron amenazadoras ante ellos. La puerta central del laberinto marino se abrió. El agua lamió y batió las proas doradas que la surcaban, y las naves de oro fueron engullidas por la lóbrega humedad de los túneles, donde todavía flotaban los restos del encuentro de la noche anterior, y por el hedor de los cadáveres blanquecinos e hinchados, visibles bajo la luz de las antorchas. Las proas avanzaron con arrogancia entre los restos de sus víctimas, pero a bordo de las galeras doradas no había alegría, pues traían la noticia de la muerte en combate del emperador. Tal era la versión que les había contado Ircon. Esa noche y durante las siguientes 7 noches, la danza salvaje de Melniboné llenaría las calles de la ciudad. Pócimas y conjuros harían que nadie durmiera, pues el sueño les estaba prohibido a los melniboneses, viejos o jóvenes, mientras se lloraba al emperador muerto. Desnudos, los príncipes del dragón recorrerían la ciudad tomando a cuantas jóvenes encontraran y llenándolas con su semilla, pues era tradición que si moría el emperador, los nobles de Melniboné debían engendrar tantos hijos de sangre aristócrata como fuera posible. Esclavos músicos lanzarían sus aullidos desde lo alto de cada torre. Otros esclavos serían sacrificados y algunos devorados. Era una danza terrible, el baile del dolor, que se llevaba tantas vidas como creaba. Durante esas 7 jornadas, una torre de la ciudad sería derribada y otra sería erigida, y ésta recibiría el nombre de Elric VIII, el emperador albino, muerto en el mar mientras defendía Melniboné de los piratas del sur. Muerto en el mar y arrebatado su cuerpo por las olas. No era un buen presagio, pues significaba que Elric había ido a servir a Piarai.
el susurrador tentaculado de secretos imposibles, el señor del caos que comandaba la flota del caos. Naves muertas, tripulaciones muertas, esclavos para siempre. Y no era favorable que recibiera tal destino un miembro de la Casa Real de Melniboné. Pero el duelo sería prolongado, pensó Divintar. Él había amado a Elric, aunque en ocasiones no había aprobado su manera de gobernar la Isla del Dragón. Por la noche, iría en secreto a las cavernas del dragón y pasaría la semana de luto junto a los dormidos dragones, lo único que amaba en el mundo ahora que Elric había muerto. Y Divintar pensó entonces en Cimoril, que esperaba el regreso del emperador. Las naves empezaron a aparecer en el puerto bajo la media luz del atardecer. En los muelles de Imrir ardían ya antorchas y braseros, pero los embarcaderos estaban desiertos. Solo un reducido grupo esperaba junto a un carro detenido al final del muelle real. Soplaba un viento frío. Divintar supo que era la princesa Cimoril quien aguardaba, junto a su guardia. Aunque la nave insignia fue la última en atravesar el laberinto, el resto de las galeras hubo de esperar a que aquella maniobrara hasta atracar. De no haber sido porque así lo exigía la tradición, Divintar habría saltado de su barco para acudir junto a Cimoril, escoltarla lejos del emperador, escoltarla lejos del embarcadero y contarle lo que sabía de las circunstancias en que Elric había muerto. Sin embargo, le fue imposible hacerlo. Antes incluso de que la satisfacción particular de Terhali hubiese anclado, la escalerilla principal del hijo del Piarai fue colocada en posición, y el emperador Irkon, exultante de orgullo, descendió por ella con los brazos alzados en un saludo triunfal a su hermana, a quien podía verse todavía buscando en las cubiertas de las naves algún rastro de su amado albino. Súbitamente, Cimoril tuvo la certeza de que Elric había muerto, y sospechó de algún modo que Irkon había sido el responsable de su muerte. O bien había permitido que Elric cayera bajo el ataque de algún grupo de incursores del sur, o que había conseguido asesinar a Elric con sus propias manos. Cimoril conocía a su hermano y reconoció su expresión. Irkon parecía tan complacido de sí mismo como siempre que tenía éxito en alguna de sus traiciones. Los ojos de la muchacha, llenos de lágrimas, emitieron un destello de furia cuando, con la cabeza bien erguida, gritó al cielo cambiante y lleno de presagios: «¡Irkon le ha destruido!». Su guardia pareció desconcertada, y el capitán se volvió hacia Cimoril, solícito. «Señora, Elric ha muerto, y mi hermano es el responsable. Prende a Irkon, capitán. Mata al príncipe Irkon, capitán». El capitán se llevó la mano derecha a la empuñadura de su espada con gesto poco entusiasta. Un joven guerrero, más impetuoso, desenvainó la suya mientras murmuraba: «Yo le mataré, princesa, si este es vuestro deseo». El joven guerrero amaba a Cimoril con considerable y reflexiva insensatez. El capitán lanzó a su subordinado una mirada de advertencia, pero el guerrero estaba ciego a ella. Otros dos soldados sacaron la espada de su vaina mientras Irkon, con una capa roja en torno a los hombros y su yelmo bañado por la luz mortecina de las antorchas al viento, se adelantaba hacia el grupo y gritaba: «Ahora Irkon es el emperador». «No», gimió su hermana. «Elric, Elric, ¿dónde estás?» «Sirviendo a su nuevo amo, el Piarai del caos. Sus manos muertas tiran de los remos de una nave del caos, hermana. Sus ojos muertos ya no ven nada.
Sus oídos muertos solo escuchan el chasquido de los látigos del Piarai y su carne muerta se contrae, sin sentir otra cosa que un azote inhumano. Elric se ha hundido en el fondo del mar con su armadura. ¡Asesino! ¡Traidor! Cimoril rompió en sollozos. El capitán, un hombre práctico, dijo a sus guerreros en voz baja: «Envainad las espadas y saludad a vuestro nuevo emperador». El joven soldado enamorado de Cimoril fue el único que desobedeció. «Pero él ha matado al emperador. Así lo dice mi señora Cimoril». «¿Qué importa eso? Ahora él es el emperador. Hinca la rodilla o serás ajusticiado aquí mismo». El joven soldado emitió un grito de furia y se lanzó hacia Irkon, quien dio un paso atrás mientras intentaba desembarazarse de los pliegues de su capa. No había previsto aquella reacción, pero fue el capitán quien se adelantó, empuñando su espada, y descargó su arma sobre el joven. Este emitió un gemido, se volvió a duras penas y cayó muerto a los pies de Irkon. La demostración del capitán era una confirmación de su poder real, e Irkon casi sonrió de satisfacción al contemplar el cadáver. El capitán se arrodilló ante él, con la espada ensangrentada todavía en la mano. «Mi emperador, has demostrado ser muy leal, capitán. Mi lealtad sirve al trono de Rubí». «Naturalmente». Cimoril hizo un gesto de dolor y rabia, cargado de impotencia. Ahora sabía que no tenía amigos. Con una lasciva mirada el príncipe Irkon se colocó frente a ella. Levantó una mano y le acarició el cuello, la mejilla, la boca. Después la dejó caer hasta rozar su pecho. «Hermana», murmuró, «ahora eres toda mía». Y Cimoril fue la segunda en caer a sus pies, desvanecida. «Levantadla», dijo Irkon a la guardia. «Llevadla de vuelta a su torre y cuidad de que permanezca allí. 2 guardias estarán permanentemente con ella. Deben vigilarla incluso en sus momentos más privados, pues podría conspirar para traicionar el trono de Rubí». El capitán hizo una reverencia e indicó a sus hombres que obedeciesen al emperador. «Sí, señor, así será». Irkon contempló entonces el cadáver del joven guerrero. «Y esta noche dad de comer ese cuerpo a los esclavos de Cimoril. Así continuará sirviendo a mi hermana después de muerto», añadió con una sonrisa. El capitán se la devolvió captando la ironía. Le pareció magnífico que Melniboné volviera a tener un emperador de verdad. Un emperador que supiera comportarse, que supiera tratar adecuadamente a los enemigos y que considerara su derecho la lealtad ciega. El capitán imaginó los magníficos tiempos marciales que aguardaban a Melniboné. Las doradas galeras de combate y los guerreros de Imrir volverían a saquear y a provocar en los bárbaros de los reinos jóvenes una dulce y satisfactoria sensación de miedo. El capitán ya se imaginaba apoderándose de los tesoros de Lomir, Argimiliar y Picaraiz, de Ilmiora y Yadmar. Incluso podía suceder que le nombraran gobernador, por ejemplo, de la isla de las ciudades púrpura. ¿Qué refinados tormentos aplicaría a aquellos advenedizos señores del mal? En especial el conde Simiorgan el Calvo, que ya empezaba a intentar convertir su isla en rival de Melniboné como puerto comercial. Mientras escoltaba el cuerpo sin sentido de la princesa Cimoril a su torre, el capitán la contempló sintiendo que en su interior se encendía la lascivia. Irkon recompensaría su lealtad, de eso no había duda alguna. Pese al viento frío, el capitán empezó a sudar de expectación. Se encargaría personalmente de vigilar a la princesa.
lo haría de buena gana. Al frente de su ejército, Irkon emprendió la marcha hacia la torre de Raptuna, la torre de los emperadores, donde se encontraba el trono de rubí. Prefirió prescindir de la litera que habían dispuesto para él y hacer el recorrido a pie para saborear cada instante de su triunfo. Se aproximó a la torre que se alzaba por encima de las demás en el centro mismo de Imrir, como quien se acerca a su amada. Avanzó con una suerte de delicadeza y sin prisas, pues sabía que el trono ya era suyo. Echó un vistazo a su alrededor. El ejército desfilaba tras él, conducido por Magnum Colin y Divintar. El pueblo se agolpaba en las calles tortuosas y se inclinaba a su paso. Los esclavos se postraban ante él. Incluso las bestias de carga eran obligadas a doblar las manos. Irkon saboreaba su poder casi como si fuera una fruta jugosa. Aspiró profundamente. Incluso el aire le pertenecía. Toda Imrir le pertenecía. Todo Melniboné. Pronto, todo el mundo sería suyo. Y derrocharía su poder, vaya si lo derrocharía. ¡Qué terror volvería a imponer en la tierra! ¡Qué magnífico terror! El emperador Irkon entró en la torre casi en éxtasis, ciego a todo. Titubeó un instante frente a las grandes puertas del salón del trono. Hizo una señal para que fueran abiertas y mientras las grandes hojas gemían en sus goznes, Irkon fue reconociendo la estancia, detalle a detalle. Las paredes, las banderas, los trofeos, los pórticos. Todo era suyo. El salón del trono estaba vacío ahora, pero pronto se llenaría de color, de alegría y de auténticas diversiones melnibonesas. Hacía mucho que la sangre no endulzaba el aire de aquella estancia. La mirada de Irkon recorría ahora los escalones que conducían al trono de rubí, pero antes de alzar los ojos hacia éste, escuchó un jadeo de sorpresa en Divintar que se encontraba tras él. Su mirada captó de pronto el trono de rubí y se quedó boquiabierto ante lo que vio. Sus ojos, desproporcionadamente abiertos, reflejaron incredulidad. «Es un espejismo. Es una aparición», dijo Divintar con voz de satisfacción. «¡Una herejía!», gritó el emperador Irkon, dando unos pasos vacilantes mientras señalaba con el dedo la figura encapuchada y envuelta en una capa que estaba sentada, inmóvil, en el trono de rubí. «¡El trono es mío! ¡Mío!». La figura no replicó. «Es mío. Desaparece. El trono pertenece a Irkon. Irkon es el emperador ahora. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me contrarias así?». La capucha cayó al suelo y apareció un rostro blanquecino como el color del hueso, rodeado de una melena lacia y lechosa. Unos ojos carmesí contemplaban con frialdad la figura temblorosa y tambaleante que se aproximaba. «¡Estás muerto, Elric! ¡Sé que estás muerto! ¡Sé que estás muerto!». La aparición no respondió, pero una fina sonrisa bañó sus blancos labios. «No es posible que sobrevivieras. Te ahogaste. No puedes haber regresado. El Piarai posee tu alma». «Hay otros que tienen poder en el mar», dijo entonces a la figura desde el trono de rubí. «¿Por qué me asesinaste, primo?». A Irkon le había abandonado su aire burlón, sustituido por el terror y la confusión. «Porque tengo derecho a gobernar. Porque tú no eras lo bastante fuerte, lo bastante cruel, lo bastante cínico». «¿Y esto? ¿No te parece gracioso?». «Márchate, márchate, márchate. No me va a derrocar un espectro. No, un emperador muerto no puede gobernar Melniboné». «Ya veremos», replicó Elric al tiempo que hacía una señal a Divintar y sus soldados.